es lo que tenemos por delante. Y en nuestro caso, insistir es insistir también con el proyecto de casas de parto, bueno, que es esa propuesta de un parto distinto, de un parto que eh, promueva la posibilidad de contar con dispositivos eh, articulados con el sistema de salud, con hospitales y demás, pero no dentro del hospital. Y eso en sí mismo ya es bastante, para mí es muy revolucionario porque es de algún modo tomar lo mejor que pueda tener un sistema en términos de prácticas, en términos de poder generar mejores condiciones y mejores garantías para la salud de las madres y de los niños y niñas que nacen, pero también dando cuenta de aquellas cosas que hoy el sistema no garantiza y que hay que buscarlos de otra forma. Entonces, y con una propuesta que es lo que hablábamos siempre en este colectivo, es decir, casas de parto también implica una perspectiva de justicia social para todas las mujeres y personas con capacidad de gestar, en la medida en que puedan llevar adelante un parto con esos cuidados, con esos tiempos, con esa calidez que hoy claramente, en términos generales, el sistema de salud no puede garantizar. Entonces, yo creo que ahí hay como una doble cuestión de seguir trabajando para que el sistema de salud pueda problematizarse, pueda mejorar, pueda transformarse, pero también considerando que parte de esa transformación implica poner esos nacimientos de baja complejidad en un dispositivo distinto, más cercano a una transición entre el hogar y el hospital, ¿no? Es otro dispositivo que no es ni una cosa ni la otra, que es una creación nueva, que además hemos transitado en este colectivo y hemos escuchado experiencias de distintos lugares donde se están llevando adelante, y inclusive compañeras que lo llevan adelante en nuestro país, pero que bueno, estamos pensando en cómo eso pueda tener una regulación, cómo pueda ser además una posibilidad para todas las personas, más allá de quien pueda tal vez pagarlo, ¿no? O sea, como que esto sea, en ese marco creo que es un proyecto también, y lo elaboramos mucho acá, que sea un proyecto de justicia social. Así que eso digo como para empezar con esto que me planteaba Sandra de poder pensar en un contexto macro y también ir hacia las casas de parto, que es ese sueño y ese deseo que todas sostenemos cotidianamente y que lo vamos a lograr, como hemos logrado cada una de las cosas que nos propusimos. Perdón, Moni, hola. No me Hola. pasás el host o el anfitrión porque por error Sandra te lo pasó a vos y me están diciendo que no pueden entrar. Ah, pará, ¿y cómo hago yo para pasarlo? Ahí me... Tenés que fijarte en donde dice participantes abajo, A ver, para. Sí, participantes. anda a abrir participantes y a tu derecha te sale una pantalla. Sí. Buscala a Nati en la pantalla, A donde ver. dice Natalia Fuego. Está en naranja, un cuadradito naranja. Aquí está. Y a la Sí, derecha del nombre de ella tenés tres puntitos. bien. Apretá esos tres puntitos y pone hacer anfitrión. Ahí está. Gracias, A genial, sí, vos. sí, gracias. Perdón. Algunas yo fui admitiendo, pero claro, ahora me colgué charlando y me quedaron las compañeras ahí en el tintero, pero bueno, genial. Bueno, un poco también compartir y preguntarte, sabemos que el proyecto, anteproyecto de ley seguramente de Red Argentina Casas de Partos, debido a las otras urgencias que hay también, supongo que debe estar, ¿cómo está? Que nos cuentes un poco cómo está, ¿no? O por Sí, dónde está, en qué está, y bueno, tomando en claro la verdad y la realidad como para estar ujú, paradas hoy en un 2024, fin de un 2024, a trabajar puertas adentro. Creo que esta ujú, oportunidad es empezar a trabajar puertas adentro para que cuando se ve el contexto, ¿no? Eh, sí. Cuando pare la nevada, la tormenta y todos los huracanes, estemos Mm. fortalecidas. Si nos querés contar un poquito, Moni. Sí, por supuesto. El proyecto tiene estado parlamentario porque cada proyecto tiene 2 años de estado parlamentario, y cuando cambia la composición de la Cámara se cae y nosotros siempre lo hemos vuelto a presentar.
O sea, que eso y esa garantía está, digamos, en ese sentido, que el proyecto siempre esté con estado parlamentario. eh, y lo cierto es que, bueno, es un proyecto que tiene la cabecera en la Comisión de Salud y Acción Social, que, que es, digamos, de algún modo, o sea, hay como presidente un compañero que es Pablo Yedlin, médico él. Eh, no tendríamos, creo yo, tanta dificultad para tratarlo, por lo menos ponerlo en asesores. O sea, digo, no es una comisión complicada para este trabajo. Sí, por ejemplo, después tiene presupuesto sí, Claro. presupuesto está expert, es este gobierno que dice que no va a invertir no hablan de inversión, hablan de gasto, y que en la lógica del déficit cero no van a poner un peso en nada nuevo, ni siquiera están poniendo nada, o sea, están los presupuestos que, de hecho estamos discutiendo ahora la ley de presupuesto, y hay como una baja total en un montón de políticas que ya estaban establecidas. Así que difícilmente algo nuevo pueda ahí tener como lugar. Pero esa sería una discusión en ese sentido, la Comisión de Presupuesto, que es como un tema que requiere de un análisis y de una estrategia, pero distinta a que pueda ser por lo menos tratado en la Comisión de Salud y Acción Social. Yo creo que ahí nosotras tenemos que darnos estrategias para poder generar que nuestra demanda, para poder tratarlo, porque yo con Pablo lo hablé con todos con los compañeros que son parte de la comisión. ¿Qué es lo que sucede? Tal vez quienes no vienen del sistema de salud, porque obviamente una comisión tiene compañeras y compañeros que no todos son médicos, algunos son médicos, otros tienen otra formación, y cuando hablamos del proyecto, el proyecto en general es un proyecto que cae como muy bien, que es un proyecto muy noble además. Y sobre todo cuando hablamos con las compañeras que ya han parido, que están o que tienen alguna persona cercana que parió. Entonces, todas las cosas que nosotras contamos ahí o planteamos hacen rápidamente, generan empatía y generan una mirada común. Con los compañeros varones que son médicos es más complicado. ¿Por qué? Porque aparece esta cosa de que tiene que ser dentro del hospital, o sea, como que es muy difícil, sobre todo porque los que son, hay algunas médicas mujeres, pero bueno, también está Pablo, está Daniel, Goyan, grandes compañeros y personas que han hecho muchísimo por el sistema de salud. Pero meterse con este tema es un montón. Y yo creo que ahí tenemos que pensar estrategias para poder pensar cómo llegar a ellos, cómo poder generar esa demanda para que el proyecto pueda ser tratado. Porque, digo, para nosotros que cada proyecto que pueda ser tratado en la comisión es un paso adelante. O sea, nosotros dimos varios pasos. Cuando en aquel momento en pandemia decidimos hacer el proyecto que nos interesaba, que nos gustaba, que nos contenía, lo hicimos, lo presentamos. Garantizamos que tenga estado parlamentario permanentemente. Bueno, lograr que se trate en una comisión sería un paso que nosotras tenemos que proponernos dar. Y proponernos no solamente en el deseo y en lo que yo pueda hacer, sino también en la cuestión que implica, este es un colectivo muy potente, es un colectivo con mucha experiencia, entonces pensar qué estrategia podemos hacer para lograr ese tratamiento en la comisión. Después que yo decía, después viene presupuesto, tal vez ahí caigamos como en un cajón enorme, pero lo importante es que esos pasos, porque además esos pasos nos fortalecen un montón. Nos fortalecen en el sentido de decir, bueno, vamos avanzando, logramos esto, la experiencia que se logra para las propias organizaciones cuando se van metiendo en eso que es el quehacer de llevar adelante un proyecto. Y el lobby o el cabildeo, las compañeras de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito nos acostumbraron o nos enseñaron a hablar de cabildeo, no de lobby, que tal es una palabra muy yankee. Cabildeo, o sea, cómo construimos alianzas, cómo construimos visibilidad, cómo construimos que las casas de parto vienen a dar respuesta a un problema. Primero hay que poder visibilizar el problema. Nosotros lo tenemos clarísimo, porque lo laburamos, lo militamos, porque lo sentimos así, pero hay a muchas otras personas que hay que decirles que es un problema y que nuestra propuesta para solucionar ese problema son las casas de parto. Y la otra que pensaba también es, miren, la experiencia, que es un tema totalmente distinto, porque esto además es un dispositivo que tiene mucho presupuesto, que no, digo, es como, estamos planteando construir una política pública nueva
y donde eso, digo, es pensar cómo, aparte de cómo lo llevamos adelante en términos federales, porque es cierto que nuestra vivencia, yo sé, acá veo que hay compañeras de otras provincias, la vivencia a veces que tenemos en el AMBA, Cava y conurbano, tiene que ver también con una cantidad de recursos que tenemos y que queremos mejorar y todo, pero partimos de un escenario distinto que tal vez compañeras y compañeros que están en otras provincias, donde tal vez pensar en la casa de partos es como más difícil. No solamente en términos de presupuesto, sino también en términos de gestión, de la gestión cotidiana de ese lugar. Entonces digo, amerita también una charla en términos federales. Yo no sé si recuerdan, pero en algún momento estuvimos muy cerca de poder tener una casa de parto en El Hoyo, en Chubut. Que El Hoyo, ahí ahora ya no, pero en ese momento el intendente era un compañero nuestro, Paul Wisman, y él estaba totalmente convencido. ¿Por qué? Porque la vivencia de las compañeras que viven en El Hoyo es que para parir tienen que ir al Bolsón o a Esquel. Los dos lugares quedan lejísimos y hay experiencias de compañeras que han tenido partos muy complicados, que se han complicado y que han tenido inclusive la consecuencia de niñeces que nacen con una parálisis cerebral por el tiempo, por el tiempo de más que ese parto se tardó en poder llevar adelante el parto. Entonces, esa vivencia de las compañeras del Hoyo hizo que estuviésemos muy cerca, pero ¿dónde tuvimos la dificultad? En la cuestión presupuestaria, en que el ministro de Salud de la provincia también tuviera como una mirada para poder asimilar este proyecto, pero creo que en algún punto es cómo vamos ganando eh, aliados y aliadas en todo el país. O sea, necesitamos eso, necesitamos federalizar el proyecto Claro. para que otras compañeras también nos acompañen y vayan a hablar con los diputados de sus provincias, los involucren, digo, una instancia así. Y yo pensaba en un ejemplo que tiene otra repercusión y que es muchísimo, en términos de presupuesto, nada. Entonces no es absolutamente comparable, pero igual quiero contárselos. ¿Se acuerdan que hace pocos meses atrás empezó todas las denuncias por acoso sexual a Pedro Brieger? Y quienes llevaron la voz cantante de eso son periodistas argentinas, un colectivo que yo creo que se constituye cuando estábamos en pleno debate sobre aborto. Creo que fue ya, no sé si en 2018 o 2020, pero ahí empieza a constituirse el espacio de periodistas argentinas. Son todas compañeras de distintos espacios políticos, con mucha, muy públicas, ¿no? O sea, María O'Donnell, Nancy Pasos, Agustina Canfer, Cintia García, digo, compañeras que son cara de los medios muy conocidas y que además conocen mucho por eso cómo es el funcionamiento de los medios y cómo hacer para que un tema, por ejemplo, se pueda hacer muy público y se pueda, en ese sentido, Visibilizar, visibilizar. visibilizar, esa es la palabra. Entonces, ellas cuando hacen esta denuncia plantean una serie de medidas y entre ellas dicen que necesitan una legislación que es introducir en la ley 26485, que es la ley para erradicar la violencia por motivos de género, introducir en esta ley la figura del acoso sexual en espacios laborales o académicos, que hasta el momento no estaba. Hay otra legislación, no es que no hay nada. Sí. Hay legislación de la OIT, hay un montón de instancias, pero no estaba en esta ley. No estaba en esta ley que para nosotras es una ley madre, porque ahí necesitamos que se tipifiquen todas las formas de violencia hacia las mujeres y de ahí pueda surgir política pública. Es como el paso a paso. Bueno, lo hicimos con ellas, lo hicimos hace unos meses, no sé cuántos ahora no recuerdo, pero pocos meses, y el martes que viene se va a tratar en el plenario de comisiones que tiene Mujeres y Diversidad, que es la comisión que presido, también en la Comisión de Legislación Laboral, y muy probablemente entonces este martes tengamos un dictamen de esas dos comisiones y ya esté en condiciones de pasar al recinto. Hay un montón de diferencias con casas de parto, muchísimas, sobre todo, yo insisto, la cuestión presupuestaria. La cuestión presupuestaria y lo que implica el dispositivo de casas de parto en discusión con el sistema de salud. O sea, es mucho más complejo. Sí. Pero de repente pienso que tal vez una llegada, una alianza con estas compañeras puede ser muy útil,
porque también son mujeres que han parido, y muchas, yo a veces cuando me tocaban, me llamaban por casas de parto, de distintas provincias, o Radio Nacional, que tenía lugar en cada una de las provincias de la Argentina, me tocaba que cuando hablaba con las periodistas mujeres, enseguida decían, no, pero este proyecto lo tenemos que militar, y después tal vez en la cantidad de cosas que cada una tiene se pierde. Pero creo que es como cómo vamos ahí encendiendo esos fueguitos para que lo militen, ¿no? Para que se apropien. Y creo que eso es tal vez como una tarea que tenemos que ver cómo nos la podemos dar, pero me parece que es por ahí también una instancia más, una dimensión, no es la única. La red argentina de casas de parto, la verdad es que viene haciendo un laburo enorme, vienen desarrollando también esta red en todo el país. Bueno, es como pensar tal vez en esas instancias en cada provincia, en cada ciudad. Eh, pero bueno, creo que algo de esto es tal vez lo que podamos fortalecer para que el proyecto pueda crecer. Y después está lo que había pasado con Provincia de Buenos Aires, que ahí no sé, ustedes tendrán más información de en qué quedó esa discusión, pero que realmente venía siendo una discusión bien interesante, porque si podemos dar ese paso en algún lugar, bueno, si es Provincia de Buenos Aires es un montón, pero en algún lugar del país que nos permita construir una experiencia, también eso nos va a ayudar a las personas de ese lugar, sin duda, y va a ayudar a la posibilidad de que el proyecto pueda crecer y bueno, y ser ley, que es lo que buscamos. Claro. Sí, instancias estuvimos pensando varias, como para ir comprometiendo a las compañeras de este colectivo, cada una de donde esté, y por eso empezamos este ciclo de charlas. Vos sos la primera, la siguiente charla seguramente va a ser desde el colegio, de la partería, de la partera, para que se pueda volver a introducir la responsabilidad desde los colegios profesionales para que haya la instancia de dar fuerza y así sucesivamente. Y entre ellas pensamos también este colectivo de periodistas, porque, bueno, las instancias en que estamos hace que cuanto más visibilicemos este momento, de qué se trata, cómo se trata, transmitir, y hasta que llegue realmente el momento para que se visibilice que esto es una voz federal, no es una cosa que se nos ocurre a nosotras solamente. Yo en este rato que queda quiero darle la palabra a las compañeras que quieran preguntar algo, que quieran decir algo, que quieran compartir. Nosotras lo que deseamos, Moni, es en este tiempo volver a recobrar. Yo creo que ha sido un cimbronazo de diciembre acá, ¿no? Y estamos todos como, bueno, ahí los que caminamos en una misma ideología y en un mismo camino y en derechos sobre todo, y ahora estamos como volviendo a tomar fuerzas, a empoderarnos, a seguir trabajando, bueno, como estamos viendo aires que escuchamos la tele y la radio y esto, y vamos viendo que se van generando nuevas propuestas y tomando fuerzas. Así que, bueno, le damos la palabra a las compañeras como para ir dando, ahí vayan levantando la mano y Nati y yo vamos a ir coordinando. Ahí, Nati, tenés la Sí, palabra. no, yo decía que respecto a lo que decía Mónica con la provincia de Buenos Aires, ahí estamos retomando lentamente después del cimbronazo que significa mi ley, sobre todo para en cuestiones de derechos de nuestra salud sexual. Bueno, este mes estamos retomando alguna conversación con el Ministerio de Salud. Habíamos avanzado muchísimo en este marco de habilitación de casas de partos en la provincia de Buenos Aires. Así que estamos dispuestas a volver a encontrarnos con la gente de la provincia que, por suerte, para nosotras siguen estando, ¿no?, en el Ministerio de Salud. Así que vamos a retomar. Hay compañeras que están escribiendo, me gustaría, como decía Sandra, que vayan tomando la voz para comentar, para preguntar. Y antes, quisiera, en principio, agradecer la presencia de todas nuestras compañeras y compañeros también de la Red Argentina de Casas de Partos, que como dijo Mónica,
Ya hace muchos años, en época de pandemia, más precisamente, venimos todos los días de alguna manera estando juntos, comunicándonos, hablándonos por ese chat inmenso que tenemos. Quisiera agradecer después a la Asociación Civil Dulas Comunitarias, que hacen su trabajo día a día en un hospital del conurbano, ¿m? Sin otra intención de también mejorar la calidad de vida en ese pequeño hospital. Agradecer a las compañeras de mi parto, mi decisión, que siempre estamos ahí batallando juntas en todos lados, consultándonos y nos sabemos así como un poco más de fuertes porque nos tenemos las unas a las otras. Y muy especialmente a las compañeras de la ley de puericultora allá, que tienen novedades interesantísimas respecto de lo que pasó ayer. También agradecer y agradecer con todo el alma a nuestra guía de alguna manera, que es Paula Pisac, que desde el primer momento está en nuestra red, y para nosotras es un ejemplo. Y cuando no tenemos muchas ganas de seguir porque la cosa no se mueve y estamos tan hartas, siempre pensamos en Paula y ahí seguimos. Gracias. Bueno, abrimos así si las compañeras así libremente quieren hablar. Avanti. Acá es como en la televisión, el minuto es oro, así que aprovechemos, compartan, si pueden, Bueno, 2 minutos, mientras se cosa van de que puedan hablar casi todas. Juli, mientras se van animando, hablo yo, que soy Julia, de la red de Gestión en Casa de Partos también, del sur de la provincia de Buenos Aires ahora. Y bueno, Mónica, te saludo y gracias por seguir acompañándonos este proyecto. Y bueno, para mí la pausa para seguir peleando es no convencerse de que necesitamos mucho más, es, eh, es efectivo. Ay, ¿se escucha o se me colgó? se cortó un poco, Es costo se efectivo, digamos, entrecortó, o sea, se Juli, va volví a decirlo rapidito, dale. disminuir las intervenciones, como proponemos en el modelo de casas de parto, permite trabajar con menos presupuesto, porque hay menos costo en medicación, la mano de obra de las licenciadas obstétricas es más económica y necesitamos instalaciones menos complejas, ¿sí? Está mi mensaje, si no, igual, chicas, si me corta, estoy... ¿No vas a guardar ahora? Claro, amor. Julia dice en el chat, podemos pelearla con que disminuir intervención ahorra gastos de insumos, de morbilidad y de recuperación de trauma. Ahí estamos, Gladys Moreno, que levantaste la mano. Después viene Yami. Abrí tu micrófono, Gladys, y habla, por favor. Ahí está. Me cuesta un poco el Zoom, estoy acostumbrada a mí. Bueno, nada, quería agradecer Contanos el de dónde espacio. Yo sos, Gladys, contanos soy de dónde Gladys, soy sos. de la campaña contra la violencia obstétrica, la campaña nacional Mi Parto, Mi Decisión. Así que no, solo quería agradecer la invitación, que nos dejen participar de estos lugares. Y estamos convencidas como campaña que la salir es juntas y que hay que ponerle el cuerpo a estas luchas. Porque en definitiva la temática es la misma, reduciría muchísimo los casos de violencia, poder contar con una casa de parto y otras formas de llegar al mundo seguramente van a reducir los casos de violencia. Así que nada, eso, quería agradecer y saludarlas y les dejo la palabra. Gracias, Gladys. Em, Necesitamos también donde estén que piensen el cómo, esto que traía Moni, ¿no? Trae, bueno, esto, como cada una, y intercambiarlo. Hay un WhatsApp, son parte del WhatsApp, si no lo son, lo pueden decir y las agregamos. Y cada una que puede ir averiguando, que puede ir haciendo, conociendo el texto y el contexto. ¿Yami? Hola compañeras, ¿cómo están? Nada, quería agregar que
con todo esto que están diciendo, nosotros acá desde el Frente de Salud de San Isidro, en un encuentro, lo que intentamos es trabajar en territorio y tratar de dar a conocer, bueno, el proyecto y la importancia que tiene eh, esto de recibir los nuevos nacimientos en un contexto tan duro como el que estamos viviendo. Es necesario, son necesarias las casas de parto y es necesario también difundir la necesidad que tienen, ¿no? De que este proyecto siga adelante y que en algún día se pueda cumplir. Bueno, yo siempre comento lo mismo, nosotros trabajando en territorio intentamos dar a conocer lo que es el proyecto, lo importante que significa para la comunidad y, y bueno, creo que de mi parte también estamos como reorganizándonos, o sea, estamos tratando de organizar algo que se destruyó después de lo que pasamos después de con este gobierno. Intentamos llevar un poco de luz a las mujeres que están atravesando todas las violencias de parte del contexto que vivimos, y bueno, dentro de todo eso intentamos llevar luz, haciendo entender que seguimos en lucha de parte de la red, seguimos en lucha para, no sé, tener un futuro mejor, sobre todo para los nuevos nacimientos, ¿no? Así que nada, agradecer, ser parte de la red, como siempre, a las compañeras, agradecer que siempre me dan la oportunidad de seguir visibilizando este proyecto, y, y nada, y que sepan que lo seguimos intentando, ¿no? Gracias, Yami. Cuando quieras, también sabes que contás con cualquiera de nosotros para ir a territorio y acompañar. Solo tenés que encontrar ahí el teléfono, organizamos desde la mesa. Acá Sandra Simón está en Moreno, tenemos varias, así que podemos intercambiar y ir a acompañar, poner el cuerpo. Guadalupe. Hola, ¿qué tal, compañeras? Buenas tardes. Bueno, yo soy Guadalupe Silvente, pertenezco a la Asociación de Dulas Comunitarias. Ahí estoy brindando acompañamiento a los que realmente la necesiten, ahí los días lunes. Bueno, nada, también me pasa como a Yami, el tema de acá del territorio. Yo soy de Loma de Zamora, es muy difícil poder visibilizar, ¿no?, lo nuestro. Yo estuve intentando llegar por el lado del Consejo Deliberante, pero bueno, no tuvimos mucho quórum, digamos, como para que nos visibilicemos un poco más. Y bueno, era eso, quería exponer más o menos lo que pasa también por acá, por Loma de Zamora. Gracias, Guada. Pauli, gracias por estar. ¿Me escuchan? Sí, apagaste la cámara, pero te escuchamos. Ahora volvió la cámara. ¿No está silenciado? No, ¿Ahí se apagó? escucha bien, se escucha bien. Sí, bueno. Hola, ¿cómo están todas, queridas compañeras? Qué placer verlas, a pesar de que estamos conectadas todo el tiempo a través del chat, ¿no? Pero para mí hoy es un momento importante volver a vernos las caras y retomar esta lucha, ¿no? En este momento les voy a ser sincera, realmente estoy atravesando momentos complejos porque, como algunas compañeras saben, dentro de pocos días, el 17 de noviembre, cumplo 20 años en esta lucha, 20 años de haberme convertido en madre y una persona con discapacidad, ¿no? Y 20 años también en que, a pesar de haber sido una de las primeras denuncias sobre violencia obstétrica, y aunque no esté tipificada como violencia, ¿no?, y configura dentro de daños, aquí sigo esta lucha faraónica, estoica, sin resultados, después de tantas pérdidas de expedientes, maltratos, vejaciones de todo este sistema, ¿no?, que siempre apunta a que sigamos callando nomás,
y que no denunciemos. Bueno, entonces para mí siempre digo, el día que yo tenga una resolución, para mí va a ser una ganancia colectiva, ¿no? Porque nos vamos a empoderar todas y al fin vamos a volver a creer que sí hay una justicia, que sí hay paz, un cierre. Lamentablemente yo no lo estoy logrando hasta ahora, pero sigo en pie gracias a ustedes, le decía Nati, gracias a ustedes porque siempre están apuntalando, están detrás mío cuando decaigo, porque es muy difícil mantener todo esto 20 años, es la vida de mi hija. Y lo peor es que me está costando mucho, ¿no? Porque son fechas muy contradictorias en las que uno debería estar festejando la vida, honrando la vida, ¿no? Y se hace difícil, se hace muy difícil porque es volver a recordar cada segundo de ese sobrevivir, ¿no? Y de pensar en aquel momento de que todo iba a ser tan simple cuando comenzó ese camino y esa demanda, si era simplemente esa mujer sana que entraba a parir, ¿no? En pleno trabajo de parto, con la bolsa rota, con toda la salud del mundo, y salís así, convertida en eso. Entonces creo que, bueno, les agradezco a ustedes que sigan en este camino, a Nati, que siempre la tengo tan presente, a Mónica, que está ahí con esta ley, también a todas las compañeras del país que siguen luchando y ojalá que esa ley, que tengamos esa casa de parto, que se destierre la idea de enfermedad en el embarazo, ¿no? Que podamos disfrutar realmente y que ninguna mujer más vuelva a tener esa sensación que tengo yo y esa mezcla de alegría y tristeza tan profunda, tan difícil de compatibilizar, ¿no? Porque esa hija fue la que me dio esa fuerza para seguir adelante, pero a su vez hay una tristeza ahí que es difícil de explicar. Así Querida que Paula. nada, con esto solo agradecerle a ustedes, acá voy a seguir en pie hasta que me quede ese último suspiro para seguir peleando y lo vamos a lograr, compañeras, juntas siempre, porque acá hay sororidad, hay amor, hay fuerza y vamos a erradicar todo ese dolor entre todas y vamos a convertir en estos partos en algo totalmente diferente. Yo creo en ustedes así como ustedes creen en mí y me apuntalan. Gracias. Querida Paula, queremos decirte que lamentablemente hay muchas Paulas y queremos honrarlas y por eso seguimos y estamos acá y por eso Mónica está acá y por eso todos aquellos que ponen sus granitos de arena, porque lamentablemente queremos encontrar la salida. Lamentablemente hay muchos casos como el tuyo y como el de tu hija. Y, perdón si es hijo, pero ahora no me acuerdo porque estoy tan emocionada que no sé qué, ni me acuerdo. Pero por eso honrar este activismo y llevarlo adelante es porque sabemos que a pesar de los años que siguen sucediendo, sigue sucediendo esto. Entonces te honramos a vos y a todas las mujeres que porque existen esto, también existe la ley del parto respetado. La ley del parto respetado y todas las leyes en relación a los derechos surgen porque se ha sufrido en algún momento, porque ha habido abuso en algún momento. Y por eso estamos hoy aquí. Así que a seguir. Acá seguía la palabra, ahí me pasó Pelusa, después Sandrita Simón. Gracias, Paula y todas. Hola, buenas tardes. Buenas Soy tardes. Pelusa Moledo, la que decía María Cristina Ortiz que no podía apagar el micrófono y tuvo que Pelu, revolear el celular. escúchame, ¿te podés bajar un poquito? Porque te vemos la frente y el pelo nada más. Al revés. Ahí estás, un poquito más abajo. Ahí, un poquito más abajo, ahí, O al revés sería. Ahí se te ve bárbaro. ahí. Ahí. Bueno, Gracias. yo de nada. Yo soy Pelusa Moledo, bueno, mi nombre es María Cristina Ortiz, pero bueno, mi nombre artístico es Pelusa Moledo. Soy Dula, presenté el proyecto en el hospital, en nuestro queridísimo Hospital de Morón. Va a ser en julio 13 años.
que empezamos siendo 12 dulas y actualmente llegamos a 60 dulas mensualmente, acompañando a estas mujeres que vienen a parir a nuestro querido hospital. Consideramos que es importante y valiosa nuestra presencia. Contamos entre nuestras compañeras a nuestra querida Nati, con quien apoyamos desde luego en forma contundente las casas de partos y acompañamos desde luego desde el principio. Queremos mucho a Mónica Macha y sabemos que ella pelea mucho para lograr que pueda ser una realidad. Así que quería acompañar una vez más y la sigo siempre. Así que muchísimas gracias por la presencia y sigamos luchando, compañeras. Gracias, Pelú. Sandra Simón, y podemos quizás algún otro testimonio y después te vamos a hacer una pregunta, Moni, para que cierres vos el encuentro. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes para todas, todos. Sí, yo estoy en Moreno, soy parte de la red Parientes. Aquí en Moreno, las parientas nacimos junto a nuestros hijos, junto a Rolo, y para nosotras fue la primera casa de nacimientos que hubo aquí en el país. Durante la pandemia logramos en el Consejo Deliberante adherir como municipio a la ley de parto respetado, de parto humanizado, y venimos trabajando de la atención primaria de salud con las mujeres para que logren tener más autonomía a la hora de parir. Y saludamos y también estamos felices de participar en la red argentina de casas de parto, porque para nosotras es esa garantía de justicia social para que sea un derecho de todas y no un privilegio de algunas, de las que puedan pagar. Entonces, agradezco muchísimo, agradecemos desde la Red Parientes a Mónica, que está peleando con todas nosotras esto, y la verdad es que Pauli, siempre un amor y una alegría encontrarse en estos espacios. Se me ocurre a mí una pregunta para Moni, no sé si es la correcta, pero si bien las casas de parto a largo plazo o sea, van a tener menos presupuesto, hay que hacer una inversión inicial para las construcciones, sobre todo, pero a mí me parece que el problema está justamente que el interés de bajar los costos de las farmacéuticas no es el interés de un vasto sector que hoy está en poder de los dos lados del mostrador. Entonces, ¿cómo podríamos ahí indagar en esto de la seducción, ¿no? Para que se visibilice que esto es mejor para la salud nuestra como mujeres y de nuestros hijos al nacer? Gracias. Esa es una de las preguntas que yo no escuché mucho, no tuve muy buen audio por ahí, quizás porque se me cortaría, no sé. Y la otra pregunta, Moni, es, en esta realidad y en este aquí y ahora, ¿qué te parece que podemos seguir desde la red ayudando y ayudándonos mutuamente desde tu pasaje por ahí en la cámara?
y la red como colectivo, ¿no? En que nos podemos en esta realidad ayudar más allá de estar estas participantes que hoy estamos, que somos muchas más, somos más de 300 y pico, para concretar tareas concretas, ¿no? Que podamos ver. Ujú. Bien, bueno, en relación a la pregunta de Sandra, que de algún modo está muy vinculada también a lo que planteaba Julia en relación al presupuesto, yo estoy totalmente de acuerdo en que pensar en las casas de parto implica, como implica menos complicaciones, implica otra forma de parir, eh, y otra, digo, presupuestariamente menos que lo que significa un parto en condiciones donde se genere violencia y donde entonces se requieren otras prácticas, ¿no? Tanto para la asistencia, porque si se necesita, no sé, una intervención quirúrgica, una terapia, medicamentos, un montón de cosas que con un contexto de un parto llevado de otra manera, para el sistema de salud es menos dinero. Tal vez un poco como decía Sandra, hay una inversión inicial que significa el dispositivo. Después hay que pensar también en las personas que estarían dentro de la casa de partos, digo, el equipo, si es un equipo, digo, para pensar finamente el tema del presupuesto, si es un equipo que ya está y se traslada, si es un equipo nuevo, todas esas cosas para pensar presupuestariamente de cómo lo estamos pensando. Y obviamente que hay una cuestión que no tiene precio, que es la salud nuestra, ¿no? O sea, nosotros lo pensamos y necesitamos pensarlo en presupuesto para el sistema de salud, pero también en relación a lo que significa nuestras propias vivencias libres de violencia. Entonces ahí es, 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 es todo lo que nosotras necesitamos. No hay precio ahí que pueda ponerse y decir esto sale tanto. Digo, un poco lo que decía Paula recién, ¿no? Ese proceso, estos 20 años, esa situación que permanece, bueno, ¿cuántas compañeras están atravesando una situación similar por una discapacidad que queda? ¿Cuántas compañeras, además, tal vez no están hoy con sus hijos y con sus hijas, porque en el contexto de un parto violento esos bebés han perdido la vida? Entonces, eso es impagable. O sea, que además poner también en valor nuestro cuerpo, nuestras vidas, la vida de nuestros hijos. O sea, estamos hablando de un cambio de paradigma en ese sentido y a ese nivel tan profundo. Entonces yo creo que coincido con lo que dicen las compañeras y que seguramente todas compartimos, que, que más allá de esa inversión inicial, a la larga, al mediano plazo, ya implica para el sistema de salud menos dinero. Bueno, todo eso lo tenemos que poder plantear a esos lugares donde tal vez dicen, no, pero ¿cómo vas a hacer esta inversión? Pero no, ¿y cuánto va a salir? Bueno, esa es una tarea para nosotras fundamental. Me acuerdo que cuando discutíamos en 2018 el tema del aborto legal, aparecía muy fuerte esto, ¿no? Y nosotras, el presupuesto. Obviamente que ahí también hay diferencias muy grandes porque hoy con la pastilla de misoprostol y todo, se reduce absolutamente lo que antes implicaba estar en un quirófano, un legrado, la anestesia. Ya de movida hay una práctica que es muchísimo menos costosa. Pero también si pensamos en las complicaciones, ¿no? Nosotros en ese momento decíamos, un aborto clandestino e inseguro puede generar que esa persona después tenga que estar, bueno, muchas veces perdiendo la vida, pero también muchas situaciones donde implicaba otro tipo de prácticas médicas, terapia intensiva, bueno, un montón de instancias que también a la hora de ponerlo en términos presupuestarios, la propuesta del aborto legal, seguro y gratuito también es más económica para el sistema de salud. Entonces, yo creo que todo esto que estamos hablando acá, tal vez necesitamos hacerlo bien objetivo, y poder plantear ahí hacer como una comparación presupuestaria. Yo me acuerdo que cuando nosotras estábamos discutiendo aborto, había una compañera de apellido Tarragona, no me acuerdo si era Susana Tarragona, que después fue funcionaria cuando estuvo Carla Bisotti en el ministerio, y ella había hecho un estudio muy concreto de economía de la salud para mostrar cuánto le costaba al sistema de salud el aborto
inseguro y cuánto le costaba el aborto legal, seguro y gratuito. Y ahí la diferencia se veía muy fuertemente también. Yo creo que esa tarea la tenemos que hacer. Sí, Hay que eso es pensar con quiénes. lo que vos estás hablando es lo que hablamos del costo-beneficio, ¿no? Pero también, o sea, pero Ha hoy, claro, trabajado. exactamente, pero ese estudio tal vez, o lo podemos, si tenemos la posibilidad de hacerlo entre nosotras, y si no, también recurrir, por ejemplo, bueno, yo conozco en la Universidad de Lanús lo que es el Departamento de Salud Comunitaria, que vienen trabajando fuertemente en esto, podríamos pensar en una articulación con ellos o con otros, con ellos porque los conozco y porque de hecho sé que son temas que laburan. Entonces, de repente, un convenio, una articulación entre la Red Argentina de Casas de Parto y el Departamento de Salud Comunitaria de la UNLA permitiría que ellos hagan este estudio, que para ellos es una forma de investigar y para nosotras es central para llevarlo como insumo a la discusión en el Congreso. Eso me parece que puede ser una instancia que nos vendría muy bien. Y en eso, digo, lo ato también con la segunda parte de la pregunta que me hacía Sandra, ¿no? O sea, ¿qué otras cosas para adelante? Esto yo creo que es central. La articulación con otros espacios de colectivas feministas también, que lo vienen haciendo, porque yo sé que la pólvora ya se descubrió, digo, no estoy planteando eso, y sé que ustedes vienen articulando mucho. De hecho, la articulación con Mi Parto, Mi Decisión es una articulación muy noble y donde estamos todas por la misma causa, ¿no? Entonces, hay que pensar también que otras organizaciones nos pueden permitir o nos pueden generar como enriquecer la construcción de poder, que de eso se trata. ¿Cómo construimos poder? ¿Cómo estos temas que durante muchos años fueron parte de nuestras conversaciones entre amigas, hermanas, compañeras, hoy ya en una organización que específicamente está enfocada en casas de parto, pero bueno, ¿con qué otras colectivas feministas podemos articular? Y yo creo que ahí también se abre un panorama enorme porque es lo que conocemos, pero también es lo que cada compañera pueda traer en relación a la provincia o el territorio en el que está. Bueno, Yami también lo comentaba recién, el laburo territorial, tratar de llevar el tema. Bueno, para mí eso es clave, porque en la medida en que los colectivos se fortalecen, y pueden fortalecerse en la discusión y pueden fortalecerse en lo que están demandando, también van a ser escuchadas de un modo diferente. Pero siempre insisto, no estamos partiendo de cero, nosotros ya hicimos un montón y ya tenemos un proceso de aprendizaje, de laburo, digo, esto de querernos entre nosotras es muy importante, ¿no? Esta instancia de sentirnos hermanadas por esta causa, y además que mucho lo hacemos ya no por nosotras, lo hacemos por las otras, por nuestras semejantes. Entonces eso es una demostración de amor tan grande que eso es una fortaleza enorme. Entonces cuidarnos la organización que se fue construyendo en este tiempo y articular con otras me parece central. Yo traía hoy lo de periodistas argentinas porque creo que ahí hay una instancia que nos va a permitir, si lo logramos, bueno, llegar a otras instancias de conocimiento, de visibilidad, pero no es la única. La verdad es que hay un montón de otras organizaciones algunas que conocemos y algunas que no, y que sería importante, bueno, darnos esa tarea también. Articular que una demanda se pueda construir en una demanda más colectiva, más masiva. Yo creo que es por ahí, se me ocurre. Bueno, ahí tenemos una Anita Jiménez. ¿Querés preguntar, decir algo, compartir algo? Y vamos cerrando con Ana. ¿Estás por ahí, Ana? Yo la vi a Ana, pero no sé ahora si está, ¿eh? Ahora no la estoy viendo. No. Se le debe haber ido Sí, la señal. la señal. No, llegó y entró tarde porque no tenía señal en Barracas. Bueno, y algo último, una cuestión última, Moni, cerrás vos, conectando un poco con el corazón, ¿no? ¿Cuál es tu sueño en relación a este proyecto?
Bueno, mi sueño es lograr las casas de parto. Mi sueño es que cuando una mujer vaya, esté pensando en dónde parir y en cómo llevar adelante ese proceso, pueda tener en sus opciones las casas de parto en todo el país. Que pueda parir con libertad, con alegría, sintiéndose segura, sintiendo que ese parto es un don y es una apuesta a una humanidad distinta. Eh, Así que sí, pienso, ese es mi sueño y desde ahí también, desde ahí lo milito y lo trabajo. Bueno, gracias. Ani, estás por ahí, ahí te veo, abriste la cámara. Yo quiero decir algo, no sé si Ana podrá hablar o no, pero Ana Jiménez este año recibió una mención muy importante por haber creado y puesto en marcha el banquito, el banco para parir en el Hospital de Lanús. Y entonces fue para nosotros una gran emoción, solo porque además reconocer a una partera es reconocer a una mujer y a un bebé y a una familia pariendo como Dios manda en estos tiempos que, bueno, no hay tantos reconocimientos sobre algo que es de la fisiología y de la naturaleza, ¿no? No solo en los partos, sino en todo aquello que sea fisiológico y natural, no está bien aplaudido, no está bien visto. Y entonces nosotros estamos muy contentos. Pero bueno, ahí estás, Anita, te veo. ¿Querés Sí, decir no sé si me tres? escuchan. Y Tengo cerramos. Te muchos problemas. escuchamos perfecto. Dale. Buenísimo. La verdad, disculpen porque tengo problemas técnicos y entro y salgo todo el tiempo. Pero quería saludar a Moni, muy agradecida de que esté en esta oportunidad y que esté con nosotras y a todas las integrantes de la red. Bueno, yo el aporte que puedo hacer es, por ejemplo, como venían hablando de costos-beneficios, quizás ese reconocimiento que pusieron en exposición el banquito de partos, tan simple, porque es hecho por el papá de una compañera partera, es un banco de madera, pequeño, este, tan simple, pudimos modificar la posición del parto, pasar al parto vertical y de ahí, a medida que íbamos generando en el hospital público, parada, sentada, en cuatro patas. Ese es uno de los derechos que dice el parto respetado. Entonces, yo realmente a lo que aspiro, y como bien dijo Mónica, y supongo que Sandra también, estamos trabajando por el futuro, un futuro que es hoy, mañana y no sabemos dentro de cuánto tiempo más, que el cielo nos ayude, pero ¿con qué recurso básico y mínimo cambiamos uno de los derechos? La elección de la posición que va a facilitar la salud de la mujer, la potencia de la mujer, la autonomía de la mujer y que el bebé nazca sin violencias. Y esto es fundamental. Y queremos demostrar desde la red que desde el parto fisiológico, no, además de ser un costo bajo económico, es un costo de aumento de beneficio moral, de dignidad, de empoderamiento de la mujer y diversidades, y de quienes asistimos y acompañamos en esta escena. Entonces, muy agradecida, Mónica. Por suerte lo graban y lo voy a poder escuchar todo y les pido mil disculpas porque, no sé, tengo problemas técnicos. Les dejo un gran abrazo a Mónica y creo que el futuro lo que nos dice es que tenemos derecho a tener derechos y vamos a seguir la batalla. Gracias. Muchas gracias a todas. Gracias, Moni.
y juntas es la tarea, no hay otra posibilidad, ¿sí? No bajemos los brazos. Gracias María Altave por estar acá. Gracias María. Queremos que hablen todas, pero bueno, a veces no podemos, pero vamos a seguir haciendo más conversatorios y más juntadas porque esto es lo que nos fortalece. Gracias Gracias, compañeras de la mesa de gracias a trabajo. todas. Gracias, Gracias a Sandra. cada una por llevar la voz. Gracias donde estén. Bella tarde. Gracias, Moni.